Hermanos, gloria a Jesús. Fe para ser salvos. Hemos explicado algunas veces acerca de la fe y de algunos tipos de fe que menciona la Biblia, ya que en nuestra versión que tenemos, pues encontramos fe, ¿verdad?, en muchas partes, pero hay fe diferente. Y esta fe de la que está hablando Hebreos en el capítulo 11 es de la fe que nos hace acercarnos a Dios para ser salvos. Los primeros versículos que vamos a leer acá del capítulo 11, creo que vamos a comenzar del verso 1 en adelante y vamos a ir explicando un poco acá lo que la palabra del Señor nos enseña. Recuerden, el verso 6 que leímos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no se agrada a Dios, no se puede ir al cielo tampoco. Así que para poder volar con Cristo tenemos que agradar a Dios, y habla de un estilo de vida que agrade a Dios. Amén. Entonces el verso 1 dice la Biblia, ¿lo tienen ahí? Es pues la fe. Ok, otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Primeramente, la palabra fe que se encuentra acá, ¿verdad? Es la palabra pistis, que es la que hemos visto algunas veces, que es la palabra o esa fe, hermanos, que lleva a salvación, ¿verdad? Hemos visto otras clases de fe, por ejemplo, la fe porque hay personas que dicen, no, yo creo que Dios existe. Creer es tener fe. Entonces, y hay gente que Dios sabe, que saben ellos que Dios existe, ¿verdad? Pero no le buscan. No le buscan. La gente de afuera dice, no, yo sé que Dios es real. Sí, eso. La palabra de Dios dice también que los demonios saben eso, que Dios es real, ¿verdad? Creen en eso y tiemblan, pero tampoco le obedecen. Entonces, de esa fe, no es una fe que salva. Esa fe cualquier persona la puede tener. Pero de esta fe que menciona acá la palabra es la fe salvadora, la fe que nos lleva al cielo, la fe que nos aferra de la salvación, la fe que nos mantiene en un estilo de vida agradable delante de Dios. Y dice, es pues la fe, esa fe, la certeza. Amén, hermanos. La certeza. Y esa palabra certeza habla también de confianza, habla de un cimiento o estar cimentados en algo. Esa certeza habla, hermanos, de tener esa confianza segura que de ahí nadie nos mueve. Es pues la fe, la certeza, estar seguros, fundados en eso firme o sólido, que la Biblia dice que es roca, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y estar seguro que si estamos ahí, de ahí nadie nos mueve, hermanos. Y que si estamos en esa roca, es porque tenemos salvación en Cristo. Entonces, la fe es la que nos hace estar en la roca, firmes, seguros, certeza, confianza. La fe nos hace estar confiados en Él, estar confiando en Cristo Jesús en todo momento. Es pues la fe, la certeza, y luego dice, de lo que se espera, la palabra elpo del griego, de lo que se espera. Y esta palabra habla de una esperanza con anhelo o esperar con anhelo. Esperar con anhelo. Muchas veces, como mencionábamos, no sé si fue ayer que hablamos acerca de esto, el estar, ¿verdad?, pensando en las situaciones que están pasando en la vida lleva ansiedad a las personas. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros de estar esperando la venida de Cristo? ¿Cuánto tiempo llevaron aquellas personas que ya murieron? Y para muchos, bueno, Cristo no vino. O sea, esto no es real, el rapto no es real para muchas personas. Algunos dicen, desde hace tiempo yo vengo oyendo que viene, nunca viene el Señor. Pero cuando habla la Biblia, que es la fe, la certeza de lo que se espera, esa esperanza habla de un anhelo. No solamente esperar, sino también desear, hermanos, estar con Él. Y esa esperanza nos hace, o esa fe nos hace esperar con paciencia, con confianza, con seguridad y con alegría. Que mientras estemos en esta tierra, o mientras Él no ha venido,
es porque Él tiene un propósito, un objetivo para con cada uno de nosotros acá en la tierra. Mientras no nos ha llevado con Él, mientras no hayamos muerto, es porque Dios tiene propósitos para con nosotros. Entonces todo esto nos hace vivir en esa fe que trae anhelo, esperanza a nuestras vidas. Esa confianza, esa seguridad, como decía, que no nos mueven de ahí, de esa roca, de esa firmeza, de esa confianza en Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos fe? Si tenemos fe, no nos van a ver afuera, hermanos. No nos van a ver lejos de Cristo. Porque la fe nos hace esperar con seguridad y confianza. Que aunque se tarde de aquí el tiempo que Él quiera, vamos a seguir esperándole. El tiempo que sea, le vamos a seguir esperando. Y si Él viniera hoy, seguiremos esperando hasta hoy, porque Él nos llevaría de esta tierra. Y si Él se tardaría mucho tiempo más, depende del tiempo que Él haya establecido para venir por nosotros. No importa el tiempo que sea, si sea poco o sea mucho, seguiremos esperando su venida con confianza, con seguridad, con anhelo, con deseo de verle pronto. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, esa esperanza, como dije, esa palabra elpo, habla de esperar con anhelo, con contentamiento. El esperar, muchas veces ha pasado quizás en nuestra vida, el esperar a alguien y que no llega trae impaciencia, enojo muchas veces, que no viene y que dijo que a tales horas iba a venir y no ha venido. Pero la esperanza que nosotros tenemos, no importa que se tarde, tendremos gozo esperándole. Porque con gozo seguiremos alabándole mientras Él no venga. Y cuando Él venga y nos lleve, el gozo será mayor. Porque estaremos ya con Él y seguiremos glorificando su nombre. Entonces la Biblia dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y se espera con confianza, con gozo. Y de esto también la Biblia nos da un ejemplo. Filipenses capítulo 1 y verso 20. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando lo encuentre lo lee, por favor. Filipenses 1:20. O por vida o por muerte. Ya sea que esté con vida, Cristo se va a glorificar. O ya sea que muera, Cristo se va a glorificar. Pero si nota la palabra que usa al principio, vamos a leerlo nuevamente y quizás vamos a ir haciendo pausa. Leamos el texto. Dice, conforme a mi anhelo. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es el anhelo que usted tiene? Conforme a mi anhelo, porque habla de una esperanza. No importa que esté con vida o esté muerto, o llegue la muerte, no importa lo que pase. Conforme a mi anhelo. O sea, la esperanza de la fe que produce esperanza en Cristo, esperarle a Él, habla de una esperanza con anhelo, con deseo de verle. Y el deseo de verle y estar con Él nos hace vivir agradables a Él. Nos hace vivir una vida de esperanza, una fe vivencial, que es de lo que habla la primera parte del versículo que leímos en Hebreos 11. Es pues la fe vivencial. Decíamos esa palabra pistis del griego, que es una fe vivencial, un estilo de vida. Por ejemplo, cuando los hermanos se dieron a conocer en aquel lugar donde por primera vez le llaman cristianos, ellos vivían a Cristo. Que las personas cuando los vieron dijo, es que estos hablan igual que Él, hablan de Él, no hacen otra cosa que anunciar a Cristo, que vivir para Él, pasan reunidos haciendo culto, pasan hablando, evangelizando, hablando de Él, y les llamaron cristianos por primera vez. ¿A dónde fue? Antioquía. Por primera vez les llamaron cristianos. O sea, los identificaron con Cristo. ¿Por qué? Porque la esperanza, esa fe que nos mueve a esperar con anhelo, nos hace vivir una vida en la cual vivimos para Él. Andamos con Él. Estamos seguros que en todo momento está Él con nosotros. No importa donde nosotros estemos. Nos hace vivir y esperar con alegría que si este día no vino, mañana es posible que venga, o hoy por la noche.
O a lo mejor después de unos segundos de que hablemos esta palabra, o en este momento el Señor pueda venir por nosotros, o se tarde 20 o 30 años más, Él decide el tiempo que viene. Mientras Él no venga, lo esperamos con anhelo, lo esperamos con paciencia, y esa esperanza nos hace venir a este lugar, a buscar de su rostro, a reunirnos como un solo pueblo, a orar en el culto de oración, a clamar a Dios, porque haya anhelo en nuestras vidas. Esa esperanza que produce anhelo. Seguimos leyendo el versículo que dice: si ve el anhelo va junto con la esperanza. ¿Qué es lo que habla Hebreos acerca de esto? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y decíamos que esa esperanza viene junto con el anhelo. Anhelo de verle a Él, anhelo de estar con Él. ¿Quién no quiere estar ya en el cielo? Sí, hermano, ¿quién no quiere estar ya? O sea, ¿quién no quiere entrar a la redención eterna? ¿Quién no quiere pasar de una vida mortal a una vida inmortal con Cristo Jesús? ¿Quién no quiere llegar al cielo y comenzar a disfrutar de las bendiciones que Dios fue a preparar para cada uno de nosotros, y recibir la recompensa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros que hayamos vivido para Él o que hagamos la obra de Él? ¿Quién no quiere estar ahí? Claro, ese es el anhelo de todos, ese es el deseo de todos, que en medio de las luchas y dificultades hay una esperanza con anhelo que nos hace soportar, hermano, nos hace avanzar. Sí, nos hace llorar, sí. Sí, nos hace sufrir, sí, pero seguimos adelante, seguimos esperando en Él y seguimos teniendo anhelo de verle un día y estar con Él. Amén, iglesia. Entonces el versículo sigue diciendo: en nada seré avergonzado, porque esta esperanza no avergüenza, es lo que dice la Escritura. Y esta esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos esperanza, anhelo, movidos por la fe, seremos salvos, o somos salvos, seremos levantados. Entonces, ¿por qué vamos a ser avergonzados? Si la promesa que Él hizo para nosotros la va a cumplir en nosotros. Amén, iglesia. Esta esperanza no avergüenza, aunque el tiempo pase, no avergüenza esta esperanza. Entonces volvemos nuevamente, bueno, pasemos primeramente por Romanos capítulo 8, verso 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Si lo encuentra, lo lee, hermanos. Amén. ¿Lo leímos todos? Entonces aquí habla también de la esperanza, ¿verdad? De esa confianza, de esa seguridad, de esa fe. El verso 24 que estaba leyendo: porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza, esa esperanza va unida con la fe. En fe nosotros fuimos salvos. Y esa fe provoca o trae esperanza a nuestras vidas. Entonces el verso 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Y aquí no dice vamos a ser o seremos o a futuro, sino fuimos. Y eso habla de un tiempo pasado, que algo que ya está hecho. Fuimos salvos. ¿Cuándo? Bueno, cuando venimos a Cristo. ¿Por qué venimos a Él? Por la fe que nos movió a acercarnos a Él, que provocó la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos acercó a nuestro oído. ¿Verdad que sí? Eso dice la Biblia, hermanos. Que la fe viene por el oír, y el oír de la, no de oír de otra cosa, oír de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces viene la fe a nuestras vidas. Y de esto también está hablando acá, ¿verdad? El verso 24, porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve. Porque se puede tener esperanza a algo, pero usted lo está viendo por ahí. Yo tengo esperanza que un día voy a tener eso. Pero sí, ya lo está viendo. Pero es tener esperanza en alguien que solamente prometió que vendría y creer a su palabra. Creer que no nos mintió. Creer que no nos va a dejar burlados. Creer que aunque se tarde lo que quiera tardarse, Él va a volver por nosotros. Y esta esperanza que no avergüenza, que ya sea que estemos vivos, vendrá por nosotros, o ya sea que estemos muertos, vendrá a resucitarnos. Pero de que viene, viene y nos mantiene en esa esperanza. Esperanza viva. O sea, lo que se ve, ¿para qué esperarlo si ya se ve? Pero estamos esperando a alguien que no vemos, pero hemos creído en Él. Y Él dice que es bienaventurado. Amén, hermanos. Aquellos que sin ver creerán, porque habla a futuro. Amén, hermanos. Bienaventurados, dichosos, feliz, que no hay una expresión correcta, hermanos, o una palabra que se pueda usar para poder descifrar la felicidad y el gozo que tienen los salvos. Bienaventurados. Amén. Los que creyeron sin ver. Nos hablaron y nos predicaron de alguien que no lo vimos, pero creímos en Él. Venimos y adoramos a alguien que no vemos, pero creemos en Él, porque se mueve en nuestras vidas y sabemos que lo que sentimos no es una mera emoción, no es algo bueno que uno se lo imagina o que lo hace llegar por pura imaginación. No es así, es algo real, alguien real que se mueve en nuestras vidas. Y viene a nuestra vida y nos llena y se mueve en nuestra vida porque habita en nosotros, porque hay fe en nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradarle. Entonces dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo si ya lo ve y lo puede tener? Ahora el versículo siguiente, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Con paciencia qué dice? Aguardamos. Con paciencia lo esperamos. Lo aguardamos. Con paciencia. Porque la fe produce paciencia. Y la paciencia para que llegue tiene que pasar o tiene que llegar a través de diferentes pruebas o tribulaciones. Así es el camino y así es la perfección del cristiano y así es como Dios perfecciona al cristiano. Amén. Si nos compara como el oro fino, tenemos que pasar diferentes procesos hasta llegar al nivel, si puedo usar esta palabra, o al lugar o a la forma que Dios quiere que nosotros estemos. Amén, iglesia. Ahora, regresamos nuevamente a Hebreos. Capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí encontramos otra palabra que es importante también, como toda la Biblia. Convicción. Amén. ¿Sí llegó ahí? La convicción de lo que no se ve. La palabra lejos. Y esa palabra griega significa convencer. Esa palabra significa persuasión certera. O sea, cuando acá el escritor, que se cree que es Pablo, no tiene un nombre de quien escribió este libro, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad, el convencimiento, amén, de lo que no se ve. Si es la fe, la certeza de lo que estamos esperando, es la seguridad, porque estamos convencidos, amén, hermanos, de que va a regresar por nosotros, porque el verso 11, el capítulo 11, verso 1, habla de la venida de Cristo. De esa fe está hablando, de la esperanza en la venida de Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos?
a Cristo. La convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos que aunque no lo vemos, viene, hermanos, y Él es real. De hecho, la Biblia dice en el versículo 6, creo que estuvimos leyendo al inicio, dice que el que se acerca a Él crea que le hay. O sea, crea que Dios es real. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando habla de esta convicción, habla de estar convencidos, habla de una persuasión, fuimos persuadidos y creímos al anuncio que se nos dio de que Cristo murió, ¿verdad que sí? Pero resucitó al tercer día de entre los muertos y que subió a la diestra del Padre y que volverá por nosotros. Esto es la fe de salvación. Esto es lo que dice Romanos, que si crees con tu boca o confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con tu corazón, así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? Confesar algo que no lo vimos, pero estamos seguros que pasó. Amén. Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él murió, pero que Él resucitó también, amén, hermanos, seremos salvos. Y si creemos que murió y resucitó, creemos que viene. Creemos que viene, porque una cosa es que vino, murió y bueno, se quedó y murió y ya. No, resucitó. Y si resucitó y ascendió como Él dijo que ascendería, también descenderá otra vez por nosotros. Amén. Entonces, es lo que dice el verso primero, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Ahora, el verso 2. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, ¿verdad? Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Amén. Alcanzaron buen testimonio. Esa palabra de buen, no es cualquier testimonio, es un buen testimonio. La palabra testimonio o buen testimonio que se usa acá es la palabra martureo, que esa palabra se usa para un martirio. Por ejemplo, cuando dice que Esteban, ¿verdad?, siendo el primer mártir que murió por causa del evangelio, se usa la palabra martureo, que habla de un martirio, de un sufrimiento. Entonces, ese buen testimonio lo llevaron a cabo a través de diferentes sufrimientos, pero en medio del sufrimiento estuvieron gozosos esperando. Por ella alcanzaron, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, para pensar en los antiguos, aquí hay una lista tan grande que menciona y muchos que se quedaron fuera de esta lista. Amén, hermanos. Dice el verso 3, por la fe entendemos, ahora esto ya trata con nosotros, no con los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién lo convenció a usted que en realidad Dios hizo el universo con tantas supuestas evidencias que la ciencia, o por lo menos los ateos también quieren hacer creer o presentan, ¿verdad?, de que en realidad no hubo un creador, que esto viene de una explosión o del famoso Big Bang, ¿verdad?, o de esas partículas que chocaron en el espacio y esto formó todo un universo. Entonces, ¿cómo no creer que en verdad esto fue por un Big Bang o fue por una explosión en el espacio y no Dios? ¿Qué es lo que lo hace creer a usted que fue Dios quien creó el universo? Pero es la fe. La fe. Entendemos ahora, ¿verdad?, que el universo fue creado por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Dice allá en el Génesis que Dios dijo, esa palabra, dijo, hágase. Ese es un verbo ahí. La palabra. Ahí vemos en acción a lo que nosotros llamamos la segunda, o a quien nosotros llamamos la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo Jesús. La palabra, el famoso verbo. Yo les explicaba el otro día que estaba escuchando a un unicitario dando, ¿verdad?, una conferencia y estaba exponiendo, ¿no?, la doctrina, su fe, y estaba diciendo que el verbo es en sí una palabra, como lo que yo acabo de hablar, una palabra. Pero la palabra de Dios es una palabra con autoridad que puede crear las cosas. Dios solo ordena y las cosas son creadas. Entonces,
él decía de que en realidad no hay tres personas, sino que es el mismo, ¿verdad? Que el Padre es el mismo Hijo, que el Hijo es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que solamente se cambia como de traje cada vez que quiere manifestarse en la historia del tiempo. En el Antiguo Testamento como Padre, luego se quita el vestido como Padre y se pone el traje de Hijo, y luego viene al mundo a morir, ¿verdad? En la cruz del Calvario, muere, se va y luego asciende con otro vestido que es el Espíritu Santo. Así lo presentan y así lo creen ellos. Es la misma persona para ellos. Entonces estaba exponiendo que como Jesucristo es el mismo Padre, que lo que habla de la palabra y el verbo es nada más la palabra que sale de la boca de Dios. El problema es que me hubiera gustado preguntarle cómo explica de que esa palabra se hace carne. ¿Cómo es posible que una palabra, algo que hablamos y se hace carne y es una persona y viene y habla con todos y tiene, ¿verdad?, razón, piensa, tiene sueño, tiene hambre, o sea, le da de todo como a un ser humano? ¿Cómo es posible explicar esto? ¿Por qué? Porque no es así como ellos piensan. Porque Jesucristo es una persona y esto lo entendemos claramente nosotros. Pero acá nosotros, dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, el verbo. Luego Juan, recuerde que Juan ya nos ha explicado lo que aquí Pablo también está diciendo. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendemos claramente que el universo fue creado por Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es necesario a que me lleven al inicio de las cosas para ver si en verdad Dios las creó, si en verdad hubo alguien que dijo la palabra o que obró en creación, para poder creer que en realidad Dios creó las cosas. Yo creo porque la palabra me dice que Él lo hizo. Y lo creo, porque esta palabra es verdad. Ahora, ¿qué es lo que lo hace a usted estar seguro que ese libro que tiene en sus manos es una verdad que es eterna? Y que hay una fidelidad en esa verdad. Y que no hay error en esa verdad. La fe. La fe. ¿Por qué lee usted la Biblia? ¿Por qué cree que al momento de estar leyendo la Biblia usted se está alimentando espiritualmente? ¿Por qué? Por la fe. Y por la fe usted recibe alimento espiritual a través de la palabra. Por la fe. ¿Por qué cree que al estar en un estudio bíblico somos edificados a través de la palabra que se está impartiendo? Por la fe. Porque la palabra la recibimos por la fe y la fe hace que el corazón se abra y la palabra entre. La fe, recibiendo la palabra con fe. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? La nada. Y Dios hizo de la nada todas las cosas. Y esto es lo que la ciencia incluso dice, que la nada produce nada. Así es que es imposible de que unas partículas hayan chocado, o el famoso Big Bang, esa explosión que hubo, ¿verdad?, en el espacio. Es imposible, porque si nada había, ¿cómo es que existían partículas? ¿Cómo es que pudo haber una explosión? ¿De qué se provocó esa explosión cuando no había nada? La nada, nada produce. Así es que Dios es un Dios que de la nada puede hacer un vasto universo, que hasta el día de hoy, más de 6,000 años que el hombre está en esta tierra y todavía no ha explorado todo el universo. Y que cada día que van más lejos, estaba viendo en las noticias que estaban muy contentos de las primeras fotos del satélite que enviaron en la parte oscura de la luna, que están enviando las primeras fotos a color. Y están contentos porque le tomó la fotografía a una piedra en el lado oscuro. Y el hombre contento porque tiene una piedra ahí en una foto. Que salgan acá afuera de Rino, hay muchas piedras. Evidencia también de que Dios es real. Amén, hermanos. El otro satélite, ¿verdad?, que enviaron por allá, por otro lado, y que también está enviando fotografías, están contentos porque tienen fotos de una parte oscura de la luna. A mí la Biblia me dice que ¿qué es lo que Dios hizo allá?
que Él formó los planetas. Amén, hermanos. Que Él creó todas las cosas. Y vuelvo a decir, 6,000 años no han sido suficientes para explorar la grandeza de la creación de Dios. Amén, iglesia. No han sido suficientes. Y no va a poder el hombre lograrlo, porque hablar del universo es hablar de Dios mismo. Porque incluso el vasto universo, y no estamos hablando de nuestra galaxia, no estamos hablando solamente en este sistema solar donde nosotros vivimos, donde está el planeta Tierra. Hay muchísimos más que cada vez van descubriendo más, infinitos para explorar. Dios es así. Y a mí la Biblia me dice que todo esto vasto, que no hasta el día de hoy no se ha podido explorar, habita en Él. O sea, Dios es más grande todavía que eso. Amén. Todas las cosas en Él subsisten. Es lo que dice la Escritura. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, habla de esa fe que sabemos y tenemos la certeza nosotros que es Dios el creador de todas las cosas. Ahora, el versículo siguiente dice, léanlo por favor. Que Caín. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Por qué ofreció más excelente sacrificio? ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué es lo que involucra la fe acá? Que estamos hablando de una fe vivencial. De todo lo que habla acá este capítulo, habla de una fe vivencial, una fe que se vive. Vivimos por la fe. El justo por la fe es esta fe misma de la que estamos estudiando hoy. Amén. Ahora, ¿por qué este muchacho, este hombre, hermanos, ofrece más excelente sacrificio que el hermano? Si el hermano llevó lo mejor de la tierra también. Todos los dos llevaron lo mejor para presentarle a Dios. Pero uno lo hizo en obediencia, fe vivencial. Obedeció a lo que Dios había establecido. Nadie se podía acercar a Dios sin sacrificio. El otro lleva fruto de la tierra, pero Dios no quería fruto de la tierra. Dios había establecido sacrificio desde el momento que cubrió a Adán y a Eva con las pieles, que les hizo esas túnicas. Desde ese momento Dios tuvo que sacrificar a estos animales para cubrir la vergüenza de ellos. Y ellos habían entendido perfectamente, Adán y Eva, que sin sacrificio no se podía acercar a Dios. De tal manera que la Biblia dice en Hebreos también que sin derramamiento de sangre, y derramamiento de sangre implica sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay salvación. Sin sacrificio nadie se puede acercar a Dios. O sea, por esto Cristo viene y se sacrifica. Es el cordero que Dios da, amén, para que éste sea en nuestro lugar. El cordero que Abel ofrece a Dios estaba en lugar de él. Hubo un derramamiento de sangre y esto Dios lo ve con agrado, porque hubo alguien que pagó ya la culpa de aquel que se está presentando delante de Dios. Los sacrificios Dios los ordenó de la misma manera. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien había pecado, tenía que ir a ofrecer sacrificio. ¿Sí o no? Y no que cada vez al año tenían que hacer un sacrificio expiatorio para todo el pueblo. Y no era que cada vez al año, hermanos, tenían que hacer o echar la suerte, ¿verdad?, entre aquellos carneros. La suerte a Jehová y la suerte a Azazel, que menciona la Biblia. Que algunos dicen que son demonios, que no es imposible eso. No sé de dónde sacan tanta locura. Azazel es echado fuera o sacado fuera, es lo que significa la palabra. Y es por eso que un carnero que caía en la suerte para Jehová era sacrificado a Jehová, y el otro, el sacerdote, ponía las manos sobre el carnero, y ese era un simbolismo de que el pecado del pueblo se cargaba sobre aquel animal, y este animal era sacado fuera del campamento y no volvía más al campamento. Lo sacaban al desierto, a que muriera en el desierto. Y todo esto era un simbolismo de lo que Cristo haría por usted y por mí. Lo sacan de la ciudad
a morir en el monte. El Gólgota, ¿verdad que sí? La montaña de la calavera, que es la misma montaña en Jerusalén, pero era la parte donde aparentemente se formaba algo como forma de calavera. Tuvo que salir fuera, representando aquel animal que ponían las manos sobre él y cargaban en él todo el pecado del pueblo y lo mandaban fuera. De esa misma manera, él lleva la cruz y va a morir fuera de la ciudad, llevando el pecado del pueblo afuera de la ciudad. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les perdonó los pecados. Amén. Porque les ha dado, dice, autoridad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, dice, de que era justo. ¿Por qué? Porque obedecía. El justo por la fe vivirá. Que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Así dice, ¿verdad? El siguiente verso, ¿lo tiene usted ahí? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. ¿Cómo es que este hombre pudo caminar tanto tiempo con Dios en medio de un mundo lleno de maldad? Porque este es arrebatado en el tiempo cuando la maldad estaba creciendo y él vio tantas cosas que estaban pasando. De hecho, el libro que para los judíos es un libro inspirado por Dios, que Dios está detrás de ese libro, el libro de Enoc. Enoc séptimo como lo describe la Escritura. Encontramos un pasaje en la Biblia de que uno de los apóstoles lo cita a él, porque creían y era un libro, o es un libro importante para ellos. Describe toda la maldad que se estaba viviendo en su tiempo. Y cómo es posible que este hombre, tantos años, hermanos, pudo servir a Dios y caminó con Dios y no se apartó de Dios. Y todo esto lo vivió porque era una fe vivencial, lo vivió por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuántos años caminó con Dios? ¿Cuántos? 300 años. Caminar con Dios 300 años y no cansarse. Caminar con Dios, ver tanta maldad y no desanimarse. Tener tantos problemas en la vida y seguir avanzando. 300 años caminando con Dios. Y al final Dios decide llevárselo. ¿Por qué? Por la fe. Amén, hermanos. Por la fe, Noé fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, o sea, que lo buscaron, pero no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una fe vivencial. El siguiente versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe o que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. No solamente lo encontramos, sino que cuando lo encontramos da galardones. Dios nos bendice cuando lo encontramos. Es galardonador de todos los que deciden buscar el rostro del Señor. Amén, iglesia. Ahora, el siguiente verso dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo que lo movió a él a obedecer a Dios a algo o esperar a algo que nunca había pasado en la vida? Por la fe. Sabía que Dios no iba a estar jugando con él, porque Dios no juega con nadie. Y que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Y él lo creyó por la fe. De cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su esposa, que su casa se salvase, y por esa fe, dice la Biblia, condenó al mundo y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es lo que heredó él? La justicia, ¿verdad? Que viene por la fe. Entonces fue un hombre justo o justificado delante de Dios. El verso 8, lea lo que dice, hermanos. Siendo llamado, ¿verdad? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja tu familia, hermano. Ya esto era un desafío. Que le diga a alguien, yo quiero que te apartes de la familia, dejes a tu familia y te vayas para otro lugar. Pero si ahí tenía la vida hecha. Ahí tenía la vida hecha. No solamente se agarró a su esposa y no, si lleva muchas cosas más. Porque estaba bien en el lugar donde estaba. Aparte, no nos dice que era un hombre creyente, era un hombre gentil. Aparte, vivía en un lugar o en una ciudad de idolatría. Pero un día escuchó la voz de Dios y le creyó. Obedeció a Dios. Amén, hermanos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Aparte de salir de la familia, despedirse de todo, saber que es posible que no lo va a volver a ver jamás en la vida. Por otro lado, la misma familia diciendo, mira hijo, está bien, creemos que Dios te habló y que dice que te vayas, pero ¿para dónde? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Qué tierra es esa? Pues no me ha dicho todavía. Todavía no me ha dicho para dónde voy. No dijo para dónde iba. No, solo me dijo que saliera. Y que Él me iba a llevar a la tierra que voy a heredar. Eso es tener fe. Moverse de esa manera, salir, dejar a la familia, despedirse de ellos hasta nunca, y luego salir para un lugar que no sabe cuál es. Pero obedeció. Y esto fue contado por justicia también. Esto dice la Biblia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitaron sobre esa tierra, pero no se las habían dado todavía. Anduvieron como peregrinos, estuvieron como extranjeros, pero la tierra todavía no era de ellos. Y estuvieron sobre esa tierra sin recibir la heredad. Amén. Ahí habitaron. Porque esperaban, dice la Biblia, vea lo que dice acá, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De cuál está hablando? Sí, está hablando la del cielo. O sea, no es que aquellas personas, bueno, se salvaron, pero salvaron, bueno, hay que creer en Dios porque Él dice que hay que creer. Es que Dios les dio evidencias reales, hermano, de lo que ellos iban a heredar. Ahora, aquí cambia todo el panorama. No solamente sale para una tierra que no sabía dónde era, sino que dice la Biblia que llegó a esa tierra. Dios le dijo, esta es la tierra que yo voy a dar a tu descendencia. Aquí donde estás ahorita, aquí van a vivir a tu descendencia. Pero para ti tengo otro lugar mejor. Y dice que comenzaron a esperar esa otra ciudad. Pero ¿cómo poder esperar algo si Cristo no había venido todavía? Bueno, es que la esperanza estaba en Cristo que vendría. En Él. Él sería el medio para poder heredar esa tierra. De tal manera que Abraham no la heredó hasta que Cristo vino y murió. No la heredó. Abraham no se fue para esa ciudad. Abraham se fue hacia abajo. Y ahí estaba un lugar que se le conoce en la Biblia como el seno de Abraham, el regazo, el lugar de abrigo, de paz, donde estaba Abraham. Pero Abraham no subió arriba mientras Cristo no haya descendido. Él viene, muere, y cuando va a las profundidades de la tierra, se lleva cautivos a los que estaban cautivos, de acuerdo a lo que dice Efesios.
Y Abraham obtuvo la promesa. ¿Cuántos años, hermano? Por favor. Si de Adán a Abraham hay 2000 años, de Abraham a Cristo hay 2000, ¿cuánto esperó entonces? Si de Abraham a Cristo hay 2000, ¿cuánto esperó? No, 2000 nada más. Estamos hablando de Abraham. De Adán a Abraham 2000, de Abraham a Cristo 2000, o sea, esperó 2000 años. Pero esperar 2000 años. 2000 años. Muere y va al seno o al lugar, al paraíso, y ahí se está. Esperando, pasaron los años y ellos esperando. Hasta que Cristo viene, porque Él sabía que lo que se le había prometido se iba a cumplir. La pregunta es, ¿cuántos años lleva usted esperando? Mucha gente se cansó y se fue. Mucha gente se cansó y se fue. Pero todo esto, de estos hombres que menciona aquí, hombres y mujeres, nos dan una evidencia de vida o estilo de vida de fe, hermano, impresionante. Que pase lo que pase, mantener la fe. Que Dios su palabra la va a cumplir en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, dice que esperaron esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Luego sigue diciendo la Biblia. ¿A dónde estamos, hermano? Aquí está hablando de los dos viejos. Uno que ya su tiempo había pasado, fuera del tiempo, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el otro pues ya casi muerto. Dios hizo la obra. Amén. Y les dio el hijo a dos viejos. ¿Verdad que sí? ¿Cumplió la promesa de Dios? Sí. Cumplió la promesa, porque es que Dios lo que promete lo cumple, hermano. El verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo de que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendían también la vida del cristiano, de que en esta tierra somos advenedizos, nada más, somos extranjeros, que vamos de pasada, hermano. No pertenecemos a esta tierra. Ellos esperaban una ciudad mejor. ¿Cuál esperamos nosotros? Esa misma ciudad mejor. La estamos esperando y la fe nos mantiene firmes en esta espera. Amén, iglesia. Ok, continuamos. Leíamos el verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14, dice, que buscan una patria. O sea, todo lo que está explicando acá dice, bueno, porque todo esto que hemos visto y de estos da a entender que buscan una patria. ¿Usted busca una patria? Sí, de hecho ya está prometida, ¿verdad? Ahora, el verso 15, pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿verdad? Entonces, estas personas dejaron todo atrás por la fe en la promesa. ¿Verdad que sí? De hecho, Dios nos trae ejemplos, ¿verdad? Ejemplo de aquellos que salen de Sodoma y dicen, no miren tras de ustedes, dejen todo atrás. Cristo habla acerca de esto, dice, el que pone la mano en el arado, no mira atrás de sí, sino que sigue adelante. Pablo luego dice que él prosigue a la meta, al blanco perfecto.
que este es Cristo Jesús. O sea, de todas aquellas personas que han vivido por la fe, han dejado todo atrás por seguir el premio mayor, supremo, dice el apóstol Pablo. Este es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para llegar a ese lugar, llegar al cielo, tenemos que perder. Amén. Al otro día predicamos el tema perdiendo, pero ganando. Sí, lo perdimos. La vida que llevábamos la perdimos. ¿Sí o no? Y ahora hay una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el verso siguiente dice, pero anhelaban, el 16, ¿verdad? Una mejor. Aquí encontramos la palabra anhelo también. Anhelaban, esperaban, ansiaban. ¿Qué dice ahí? Una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y a nosotros también. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Así dice, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Pero si tenía otro, o no tenía otro, hermano. Había otro, ¿verdad? Pero era único delante de Dios. Unigénito. Amén. Y luego dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea que el anciano estaba decidido a obedecer a Dios y sacrificar a su hijo. ¿Sí? ¿Lo iba a hacer, cree usted o no? ¿Cree usted que lo iba a hacer? ¿Que lo iba a matar? Sí, es que lo iba a hacer. Si Dios no lo detiene, lo iba a hacer. Porque él sabía que Dios era poderoso para levantárselo de entre los muertos a su hijo. Y lo hizo a través de la obediencia, de ese estilo de fe que todos nosotros debemos de vivir, hermanos. Y dice, habiéndosele dicho en Isaac, el verso 18, ¿verdad? Te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. El verso 20, vamos a llegar hasta el 22. El verso 20 dice, a cosas venideras. Él sabía al momento de bendecirlos que Dios iba a hacer esa obra. El verso 21. El 22. José sabía que no iban a estar toda la vida ahí, que ahí no iba a quedar el pueblo. ¿Verdad que sí? Porque la promesa de la que Dios le había dicho, mire cómo se viene, hermano, transfiriendo esa fe, esa palabra. Por eso es que la Biblia dice que hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Porque la palabra provoca fe en ellos. La fe que tuvo Abraham fue también esa fe en la promesa que Dios había hecho que tuvo Isaac. ¿Verdad que sí, hermano? Esa misma fe de esa promesa que diga Isaac también le enseñó a Jacob. Jacob también le enseñó a sus hijos. Y aquí tenemos a un José que había creído en las promesas de Dios. Y él sabía que no iban a quedar ahí, que Dios iba a sacar al pueblo de Egipto de tal manera que les encarga sus huesos. ¿Verdad que sí? Que cuando Dios lo saque de esa tierra y lo lleve a la tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus padres,
que también lleven sus restos para enterrarlos en esa tierra. Es la fe. Cualquiera hubiera dicho, ay, si quieren quémenme. Ay, me queman después de que me muera. De todas maneras. No, es que él sabía la promesa que había. Amén, hermanos. Que Dios es fiel. Que Dios es justo. ¿La que sí, iglesia? Que Dios es fiel y Dios es justo. Y que esos huesos van a ser transformados un día. Amén. Van a ser transformados porque está esperando también la resurrección de los muertos. Amén, iglesia. Entonces, hemos visto, por lo menos hasta acá, ¿verdad? Llegamos hasta José. Fue uno que también esperó en esa promesa, hermanos, que Dios había hecho. Entonces hablábamos de una fe o fe para ser salvo. Si esta gente creyó y esperó y Dios cumplió las promesas que había hecho con ellos, ¿usted cree que Dios lo hará con nosotros? Sí. Dios prometió llevarnos de esta tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es una promesa. Creemos en esto. Luego la revelación del rapto que se le da al apóstol Pablo, él dice, y seremos arrebatados. Los muertos en Cristo se levantan primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor en el aire. Esta es una promesa del Señor y creemos fielmente en esto. Amén. Y mientras el Señor no venga, seguiremos esperándole. Amén. Seguros de que Él va a volver. Restauralo completamente. Lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús. Pido por Giovanni Pinto. Pido que usted le ayude, le bendiga, le saque adelante, Padre, en el nombre de Jesucristo. Lo suplico, Padre Santo. Sea usted